Les saludamos nuevamente, queridos hermanos, en este nuevo tema de la formación permanente. Vamos a continuar dándole seguimiento al tema 29, donde hablábamos de cómo vivir nuestra identidad, pero de manera personal. En este pasado tema habíamos abordado la palabra contemplar. Ahora en esta ocasión estaremos profundizando en la segunda palabra de nuestra identidad, que es la de experimentar. Vamos a hablar de cómo podemos vivirla en nuestra vida diaria, cómo singularizar esta experiencia de encuentro con la sed de Dios a la que todos hemos sido llamados. Así que acompáñenme a conocer más acerca de este tema. Vamos a iniciar con estas palabras de Madre Teresa que hacen ver precisamente el anhelo de Dios por nosotros y cuánto era su preocupación, la de Madre Teresa, para que todos sus seguidores y hermanas vivieran esta experiencia de la sed de Dios. Ella decía: todavía me preocupa que algunos de ustedes realmente no han encontrado a Jesús uno a uno, tú y Jesús solos. Pero ¿qué significado pueden tener para ti y para mí, miembros del movimiento Tengo Sed, estas palabras? Pues precisamente nos recuerdan que la sed de Dios no es una devoción, sino una experiencia viva con Jesús crucificado al pie de la cruz con María. Es ahí que estamos llamados a experimentar el infinito anhelo de Dios de amar y ser amado. Seguramente al escribir estas palabras, Madre Teresa estaba reviviendo su propia experiencia de encuentro de aquel 10 de septiembre de 1946. Pero vayamos profundizando en este tema, encontrando a la luz de su testimonio esas pistas que nos pueden ayudar a vivir este experimentar en nuestra vida diaria. Más allá de quedarse solamente en la preocupación, Madre Teresa iba a la acción, orando y pidiendo al Señor por cada una de sus hermanas para que pudieran experimentar ese amor sediento de Jesús. Y seguramente desde el cielo ella lo seguirá haciendo, intercediendo por cada uno de nosotros para que podamos vivir esa experiencia de la sed de Cristo en nuestra vida. Para Madre Teresa esta era la centralidad del carisma, y en su testimonio de vida nos dejó algunas pistas de cómo nosotros en la cotidianidad de nuestras vidas podemos vivir esta segunda palabra de nuestra identidad. ¿Cuál sería el primer paso para poder vivir esta segunda palabra? ¿Cómo podemos experimentar esa sed de Dios? La respuesta es confiando incondicionalmente en ese amor sediento, de sabernos amados sin condiciones, sin reservas, más allá de nuestros propios pecados y extravíos. En pocas palabras, es abrirnos de una vez y por todas a ese amor infinito de Dios, dejándonos amar tal como somos. Una segunda pista que nos dejó Madre Teresa para poder experimentar esa sed de Dios tiene que ver con una relación personal con Jesús. Ella nos enseñó a ir a lo profundo del corazón, a buscar en el silencio esa intimidad con Dios. Ella personalmente usaba estas palabras: Señor Jesús, en lo profundo de mi corazón creo en tu tierno amor por mí y te amo. Es así como Madre Teresa vivía esa unión con Jesús en la oración. Y es precisamente el camino que nos enseña a cada uno de nosotros para comenzar a profundizar en nuestra relación personal con Jesús, de manera que podamos escuchar en lo profundo de nuestro corazón esas palabras: tengo sed. Pero nos preguntamos, ¿qué es lo que llegó a saber y experimentar Madre Teresa acerca de Dios que tal vez todavía se nos escapa a nosotros? ¿Qué profundidades divinas nos siguen esperando, atrayéndonos sin que lo sepamos al abrazo de Dios? Solo lo sabremos si avanzamos en este camino que lleva a las profundidades del anhelo de Dios de amar y ser amado, dejando que María nos tome de la mano como lo hizo con Madre Teresa, para que así, envueltos en su inmaculado corazón, caminemos como pequeños hacia el encuentro profundo con la sed de Dios. Dejémonos pues guiar por María, que ella sea la que nos lleve a experimentar esa profunda sed de Dios.
Por otra parte, podemos decir que Madre Teresa no solo amaba a los pobres, sino que lo hacía de manera personal, individual. Insistía en que cada persona es única y ayudaba a todos los que se encontraba a experimentar esa singularidad, a sentir que cada uno era especial, irreemplazable a sus ojos, pero por supuesto a los ojos de Dios. ¿Qué podemos deducir de este testimonio de Madre Teresa? Que necesitamos reconocer nosotros mismos que Dios nos ama de una manera singular, que esta experiencia de amor es individual, no colectiva, y que en la medida en que reconozcamos esta verdad, habremos avanzado en este itinerario espiritual que Madre Teresa vivió y que nos dejó como legado. Así que la siguiente pista es experimentar esa singularidad del amor de Dios, sentirnos amados por Dios de una manera personal. ¿Y cómo podemos vivir esta experiencia individual, singular del amor de Dios? La siguiente pista que Madre Teresa nos dejó tiene que ver con emprender ese viaje diario a lo profundo en la oración, dejando atrás las distracciones cotidianas que solo nos mantienen en la superficie del alma, para buscar las profundidades donde solo se puede encontrar y experimentar a Dios y su sed. Reflexionemos pues si como miembros del movimiento Tengo Sed buscamos esos momentos a través de una vida de oración diaria. No solo de rezos devocionales, sino de una constante búsqueda de experimentar esa sed de Dios. Esa es la manera en la que estamos llamados para poder vivir esta segunda palabra de nuestra identidad, viajar a lo profundo. Como decía Padre Joseph, como el buzo en busca de perlas. Así que al reconocer y encontrarnos con este Dios en las profundidades de nuestro corazón y en unión con María, iremos descubriendo cada vez más no solo cómo el Señor ama, sino cómo me ama a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Y desde esta perspectiva podremos experimentar esa sed de Dios cada vez más de una manera profunda y personal. Para continuar encontrando estas pistas de cómo vivir esta segunda palabra de nuestra identidad en la vida diaria, tomemos ahora el testimonio de una mujer conocida en el Evangelio como la Samaritana y reflexionemos cómo esta mujer, después de vivir este encuentro personal con Jesús, no pudo callar esta experiencia. Porque seguramente, al igual que Madre Teresa, no solo escuchó a Jesús, sino que experimentó su sed. Pero ¿cuál fue el camino que esta mujer recorrió para llegar a experimentar de una manera profunda el amor de Dios? Podemos decir que en primera instancia se abrió a la gracia. Segundo, pidió experimentar esa gracia cuando ella le dijo a Jesús: dame pues esa agua viva para que no vuelva a tener sed. Tercero, acogió esa gracia en su corazón. Y la consecuencia de todo esto, pues ya la conocemos, ¿no? No podía callar esta experiencia y fue a contarlo y proclamarlo a los demás. Ese es también para nosotros el itinerario que estamos llamados a seguir. No vamos a conseguirlo por nuestros propios medios, lo sabemos. Necesitamos dejar que María nos conduzca a esta experiencia de la sed de Dios, porque ella fue la primera, como decía Madre, en escuchar esta sed, en acogerla en su corazón y en responder a esta sed. Así que sigamos pues este itinerario para poder experimentar en nuestro corazón, en nuestra vida, esta sed de Dios. El llamado pues es a entregarnos a su amor. Imaginemos que Jesús nos dice estas palabras: si esperas a convertirte en un ángel para entregarte al amor, nunca me amarás. Porque esa es la realidad. No nos vamos a convertir en ángeles. Solo necesitamos confiar en ese amor, abandonarnos a su sed, en ese océano infinito del amor de Dios. No esperemos más, queridos hermanos. Por eso, la urgencia y preocupación de Madre Teresa por enseñar a sus hermanas y seguidores de vivir en un constante encuentro con Jesús y con su sed, cara a cara, como lo hizo la samaritana. Madre sabía las consecuencias de experimentar esta sed de Dios, la transformación que podía ocurrir y que puede ocurrir en nuestras vidas
si nos abrimos a la gracia y acogemos en nuestros corazones, a ejemplo de María y de Madre Teresa, esa sed de Dios por nosotros. Para poder experimentar esa sed de Dios es necesario entrar en el silencio del corazón. Recordemos que nuestro carisma se vive en el silencio de la contemplación. Necesitamos encontrar a Dios y Él no puede ser encontrado en el ruido ni en el desasosiego. Por eso, una de las pistas para vivir este experimentar tiene que ver con la manera que oramos. Muchas de las hermanas dan testimonio de cómo Madre Teresa oraba. Inclusive en muchas de las casas de las hermanas hay una estatua de Madre Teresa en la capilla principal con la postura que ella adoptaba cuando oraba, cuando entraba en esa oración profunda, en el silencio del corazón, y así se encontraba con su amado Jesús. Quizá para muchos de nosotros, en medio de todas nuestras actividades diarias, sea un poco difícil encontrar esos momentos para la oración. Pero si queremos experimentar la sed de Dios, necesariamente tendremos que buscar esos momentos, pedir a María que nos dé la gracia del silencio del corazón, o mejor aún, que nos deje entrar en el silencio de su corazón, donde, como decía Madre Teresa, Dios va a hablar a nosotros. ¿Cómo vamos a encontrarnos con ese Jesús? ¿Acaso será a través de una experiencia mística? Seguramente que no. Vamos a encontrarlo en lo ordinario. Por eso otra de las pistas que Madre Teresa nos dejó en su legado es precisamente que no necesitamos de estas experiencias extraordinarias como las que ella vivió. Para nosotros esta experiencia de encuentro se nos otorgaría de modos más ordinarios. De hecho, ella misma revivía aquel encuentro extraordinario todos los días, pero de una manera ordinaria. Podemos decir entonces que la enseñanza de Madre Teresa nos lleva a buscar esta experiencia de Dios en las cosas más simples, en las cosas cotidianas. Ahí es donde el Señor quiere revelarnos su sed. Para nosotros, miembros del movimiento, nuestro llamado siempre será experimentar a través del Inmaculado Corazón de María esta sed de Dios. Por eso necesitamos analizar y revisar cuál es nuestra relación con Nuestra Señora. ¿De verdad le hemos dado ya nuestra confianza? ¿Hemos dejado que ella sea la que nos lleve a esta experiencia diaria de la sed de Dios? ¿Nos dejamos envolver por su Inmaculado Corazón? ¿Dejamos que ella nos ayude a responder a esa sed de Dios diariamente? En pocas palabras, lo que queremos decir con estas preguntas es que para vivir esta parte de nuestra identidad de experimentar, es necesario caminar con María en todo momento. Ese también fue el ejemplo que Madre Teresa nos enseñó. Ella fue quien caminó con María siempre. Fue la que le enseñó y con la que pudo entender las palabras tengo sed cuando vivió esta experiencia aquel 10 de septiembre. Así que todos estamos llamados a perseverar en esta intimidad con María para que a través de ella podamos vivir este experimentar la sed de Dios. Así que a través de Nuestra Señora podremos experimentar ese amor de Dios en nuestra vida. En la Anunciación y durante los 9 meses en que llevó en su interior al Hijo de Dios, llegó a experimentar como nadie la hondura del anhelo de Dios por estar con nosotros. Madre Teresa decía, qué larga comunión. Pero ¿quién más que María, quien durante toda su vida fue un constante experimentar esa presencia viva de Jesús, primero en su vientre y después como la Madre de Jesús? Es ella, con ella y a través de ella, que podremos vivir esta segunda palabra de nuestra identidad y así cada vez más ir experimentando de la mano de María el anhelo infinito de Dios por cada uno de nosotros. Bien, queridos hermanos, pues esperemos que este tema nos haya ayudado a reconocer cómo vivir esta parte de nuestra identidad que tiene que ver con experimentar. Así que bueno, vamos a continuar con las otras 2 palabras en próximos temas y esto es el final de este tema. Que Dios les bendiga.